Bueno, nos vamos a ir conectando para que se vayan llegando otros a la catequesis. Después de un año que habíamos parado esta formación, pues volvemos otra vez a retomarla, pensando que es un auxilio que podemos brindarnos unos a otros y que podemos formarnos, incluso allí donde es difícil la formación, donde nos llegan otros, pues llegamos a través de la red. Los que ya se están conectando, háganme saber si se escucha bien. Se van hablando, se invita al parque. Que vamos a hacer catequesis, estamos en el templo, ¿listo? Ya estamos como hacer una catequesis. En el parque pueden charlar. ¿Ha escrito alguno que se escucha? ¿Ya se vieron? Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta primera catequesis. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos en la presencia de Dios en este momento. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos dirija, que nos abra el corazón, que nos ayude a comprender cada vez más las oportunidades que tenemos para conocerlo, para conocer la Iglesia, para formarnos y para ser buenos discípulos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, esta oportunidad que nos das, por las personas que responden a tu llamado, por los que están en el templo y los que están en la red, en el internet. Bendice nuestras familias, bendícenos a cada uno de nosotros. Dirige con la fuerza de tu Espíritu este momento y ayúdanos a caminar según tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya ustedes se pueden sentar. El venir a la catequesis en este momento y estar en el templo es una oportunidad muy bonita que tenemos, donde ustedes pueden preguntar. Los que están aquí pueden preguntar y pueden hacer así más rica la experiencia de la catequesis. Y los que están en la red pueden escribir la pregunta, pueden escribir su comentario. Y aquí hay una persona que me va a ir contando qué preguntan, para así resolviendo preguntas entre todos, porque la catequesis es un aprender. Ahora, yo he querido proponerles hoy que esta formación no es solamente para catequistas, sino para todas las personas que quieran, para formarnos cristianamente, para conocer más. Dice San Pedro, hay que dar razón de vuestra esperanza. Eso es muy importante. Pero como estamos en el año de la gracia, el año del Espíritu Santo, el año de la esperanza, es un año jubilar, nuestro templo de Santa Bárbara ha sido uno de esos lugares privilegiados del jubileo. Yo pienso que es necesario que nosotros hablemos de este tema primero. Entonces voy a tratar de hablar de año jubilar, voy a tratar de hablar de indulgencia plenaria, lo que significa. Vamos a ir hasta donde más alcancemos en una hora y lo que nos quede lo reemprendemos el martes siguiente. Vamos a tomar para iniciar un texto de referencia, Lucas 4, 16, 21. Ese texto de Lucas 4, 16, 21 viene traído por el evangelista Lucas del texto de Isaías. Recuerden que Jesús
llega a la sinagoga y allí el ayudante del templo le va a prestar un rollo del profeta Isaías. Él lo desenrolla y lo lee, y el texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor habla de el año de gracia del Señor, está trayendo de Isaías del Antiguo Testamento lo que es en realidad un año jubilar. Solamente que Jesús nos va a dar unas pautas de qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en este tiempo jubilar. Los que no son de la arquidiócesis están viviendo el año jubilar de la esperanza. Los que somos de la arquidiócesis estamos viviendo un año jubilar que va desde diciembre a diciembre, año de esperanza, y para nosotros va también del 20 de mayo de este año al 20 de mayo del año entrante. Es decir, que tenemos más o menos año y medio de gracia. De ese año de gracia que Jesús está anunciando, leyendo el profeta Isaías. Entonces tengan en su mente ese texto este año y pregúntense y preguntémonos: ¿qué tengo que hacer yo como religiosa, como sacerdote, como catequista, como fiel comprometido? ¿Qué tengo que hacer yo en este año de gracia? Porque no es solamente qué gano yo en el año de gracia, sino cómo puedo yo ayudar a otro a que alcance unas gracias. ¿Cómo me hago yo instrumento de ese año de gracia? Que no es solamente, Padre, cómo gano la indulgencia, sino, Padre, cómo ayudo a otro a que venga, a que se acerque, a que gane todas esas indulgencias que el Señor nos está dando para todos. Incluso, yo quisiera que ustedes y yo tomáramos conciencia de palabras como indulgencia y como peregrinación. Alguien me dijo: Padre, qué rico que vengan peregrinos de otro lado. Porque a veces no siento que siendo yo de la parroquia, yo puedo ser peregrino. Yo soy peregrino. ¿Qué hacen ustedes cuando vienen a misa de su casa? Peregrinan. Peregrinar es caminar. ¿Ustedes viven aquí? No, ustedes peregrinan desde su casa 2, 3, 4 cuadras, están peregrinando. Cuando se paran de su silla, aquí en la iglesia, y van y hacen la fila de la comunión, ¿qué están haciendo? Peregrinando. Entonces, yo tengo que sentirme como cristiano un peregrino. Somos peregrinos. Y el Papa ha dicho esta vez: somos peregrinos de la esperanza. Jubileo viene de se cree que puede venir de dos palabras. La primera palabra es el Yobel, es hebreo. El Yobel, que era el cuerno por el cual se tocaba y se anunciaba el día de la expiación, o el día del Yom Kippur. El cuerno viene y está anunciando, y entonces se cree que ese término es la raíz de jubileo. Pero también puede ser el término Jabal, que significa restitución. A mí personalmente me gusta más el Jabal. Entonces, jubileo puede ser día de expiación o puede ser también día de restitución. Entonces, cuando decimos estamos en el año jubilar, júbilo significa alegría. ¿Y por qué estamos alegres? Porque ha llegado un tiempo de gracia, un tiempo de expiación, un tiempo de restitución. Y ustedes lo van a entender ahora cuando miremos bíblicamente qué significaba eso. Porque a veces nos quedamos, yo soy muy consciente de que hemos dicho, todos los martes, los viernes, los domingos vamos a ganar indulgencia plenaria. Y la gente viene a ganar indulgencia plenaria, pero ¿saben qué es eso? Debe ser algo muy importante, ¿cierto? Debe ser algo muy bonito. ¿Pero qué es? No sabemos. Entonces, si alguien nos pregunta en la calle, ese año jubilar, entonces ya decimos, no, es que viene del hebreo, que significa, ¿qué? Expiación, restitución. Expiación, restitución. Pero ese es un abrebocas hasta ahora de lo que es esta catequesis. ¿Listo? ¿Cómo van? El año jubilar es también llamado año de, ¿cómo lo llamó Jesús? De gracia. Me ha enviado el Señor a proclamar este año de gracia. Entonces, el año jubilar es el año de
gracia. De gracia porque es presencia de Dios. También lo han llamado año santo, porque es la santidad de Dios que se esparce en sus fieles y que entonces nos hace llamados a la santidad. En la Biblia encontramos una primera idea de ese año, que era convocado cada 7 años, cada 50 años. Resulta que cuando Yahvé, de hecho hoy terminábamos de leer el texto de la creación en Génesis, el Señor va creando día a día y el sexto día acaba y el séptimo día descansa. El año de descanso del Señor. Entonces, cada 7 años, ya no es un día sino un año por año, el séptimo año era un año jubilar. Y era un año de descanso de la tierra. Era un año donde se paraban muchas cosas y se hacía expiación y restitución ¿de qué? De tierras. Bueno, ya vamos adelantándonos, que es ese año jubilar. Pero después se cuentan 7 semanas de años. Es decir, 7 por 7, 49. Se termina el 49 y el año 50, el año jubilar. Después lo vamos a ver que fue cada 100 años. Luego volvimos a cada 50, después hablamos de 25 y ahora en cualquier tiempo el Papa puede declarar un año santo, como pasó en el año de la misericordia, que fue el 2016, el año de la misericordia. Y nosotros creeríamos que en el 2033 vaya a haber un año jubilar. ¿Por qué? ¿Por qué habría un año jubilar en el 2033? Porque se cumplirían 2000 años de la redención. Jesús muere el año 33, 2000 años después tendría que ser año jubilar. Nosotros creeríamos que el Papa de esa época, que puede ser este o puede ser otro, vaya a convocar ese año jubilar. Listo, ¿vamos bien? Ese año jubilar lo encontramos primero en Levíticos 25, 8, 13. Levíticos 25, 8, 13. El libro del Levítico es un libro de leyes. De hecho, está metido allí en ese grupo de libros que se llama el Pentateuco, fundamental en el pueblo judío. Y el Levítico nos dice que era una ocasión para parar totalmente. Yo no sé si alguno quiera leerlo, si lo tienen ahí. Levíticos 8:13. ¿Sí lo tiene? Es fácil, lo escucho, lo del internet. Después de pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, al llegar el día 10 del séptimo mes, harás resonar el cuerno. Será entonces el día del perdón y harás resonar el cuerno en todos los países. El año 50 será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad la recobrarán. Los esclavos regresarán a su familia. Este año 50 será para ustedes el jubileo. No sembrarán, ni segarán los rebotes, ni vendimiarán la viña sin cultivar, pues es el año jubilar. Será para ustedes un año santo en que comerán de lo que el campo produce por sí solo. Bueno, fíjense ustedes que en este texto del Levítico nos va a decir los elementos de ese año jubilar, que también tiene que significar mucho para nosotros. No es solamente un año para venir a misa, cumplir las condiciones para la indulgencia y ganar la indulgencia. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Había que dejar descansar la tierra. No había que cultivarla. Ustedes se han puesto a pensar en
en si nosotros dejamos de cultivar la tierra un año? ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué comemos? Listo, siempre me preguntaron eso. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Los alimentos escaseaban, pero nunca faltaban. Comerán de lo que la tierra produzca. Porque le recuerda al hombre que su vida no depende de su trabajo, depende de Dios. Es muy bonito esto. Entonces cuando nosotros... ¿Cómo? Yo pensé que estaban diciendo ya. Vive de la providencia. Porque es que nosotros somos muy cristianos, venimos a misa, pero cuando usted le dice a alguien, vaya a misa, usted dice, ay no, si no trabajo, ¿yo de qué como? Entonces cuando nosotros comenzamos a ver esto, esta espiritualidad judía, y comenzamos a entender el año santo, decimos, uy, qué lejos estamos de celebrar un jubileo. Porque es que el hombre tiene que descubrir que Dios lo sostiene. Que si usted hace las cosas bien, Dios lo sostiene. La tierra va a dar de ese fruto que ella misma produce, porque el hombre depende de Dios y no de su trabajo. Es hermosísimo. Cuando usted le mira el sentido, dice, uy, qué belleza es esto de dejar descansar la tierra. Fíjense ustedes que no solamente es dejar descansar la tierra, sino también el hombre tomar un descanso. Recuerden ustedes que el domingo pasado, antepasado, yo les hablaba a ustedes del sentido del descanso. Así como el hombre se cansa, la tierra se cansa. Yo no sé ahora, pero cuando yo estaba niño y allí en el campo, se dejaba descansar después de cultivar varios años de frijol, los de maíz se dejaba de cultivar 1 año, 2 años, y luego volvía a sembrarse y la tierra era más productiva, porque se dejaba descansar, ella volvía a recobrar los nutrientes. Pero es que es una teología de la tierra. Cuando yo les hablo de la teología de la tierra, van a comprender otra cosa que se llama restitución, porque todo va unido. Pero hay que leerlo desde la mentalidad judía, desde la mentalidad bíblica, no con la mentalidad terrateniente de hoy. No es la mentalidad de hoy, sino que es esa mentalidad de Dios que da tierra. Y esa tierra debe descansar. El hombre debe descansar. El hombre no puede hacerse esclavo de sí mismo, porque a veces nosotros somos esclavos de nuestro trabajo. No descansamos para nada. Entonces, el hecho que haya escasez en nuestra vida no significa que nosotros vayamos a morir de hambre. Entendamos esto. Y yo creo que cada uno de ustedes puede dar testimonio de que hay momentos en la casa de que estamos un poquito apretados. Pero decían las abuelas que Dios aprieta, pero no ahorca. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y ustedes tienen que aprender a testificarlo. Yo digo, ¿por qué el señor de la casa dice Dios no me escuchó porque no me dio plata para el mercado el sábado, no pude tenerlo? Y yo digo, ¿y aguantó hambre hasta el martes? No, la señora fue y revolcó en la alacena y por ahí encontró un poquito de arroz, un poquito de frijoles, hizo comida. ¿Por qué Dios no le concedió el dinero el sábado? Porque aún no lo necesitaba. ¿Cuándo se lo concedió? El martes, porque el martes ya no había nada que comer. Porque ese es Dios. Pero hay que creer en la providencia divina. Esta formación que yo estoy dando, no la piensen solamente cómo doy esto que el Padre está hablando a los demás. Porque ahí hay un grave error, yo aquí estoy haciendo un paréntesis, hay un grave error y es pensar que yo aprendo para enseñar. ¿Para qué aprendemos primero? Para asumir. Esto me lo está diciendo el Señor a mí. Cuando yo lo asuma, yo puedo enseñarlo. ¿Cómo hago yo para enseñar esto? No, ¿cómo hago yo para asumir esto, para creer esto, para convencerme, para que luego yo pueda ir a llevarle a otros? Entonces, el primer detalle del año jubilar es descanso de la tierra. La segunda es la condenación de deudas. Es perdonar la deuda. Y allí viene la necesidad de que en el año jubilar nosotros nos confesemos. Porque estamos en deuda por el pecado. Y Dios nos perdona. Pero no solamente eso. Hay que ser literales.
Es hora de decirle a aquella persona que me debe, dejo así. Mire, cuánta gente nos está debiendo dinero y uno dice, no, ese gran carajo no me va a pagar, yo creo que, no, esa plata se me perdió. Pues deje de amargarse la vida, que este sea el tiempo de perdonar la deuda. ¿No les parece? Y ustedes me dirán, no, padre, como usted no es el que está perdiendo. Y yo le digo, sí, pero yo tampoco es el que me estoy amargando la vida todo el tiempo. Porque a veces nos amargamos tanto por las deudas que no tenemos vida. Y nos impide las relaciones en la iglesia. ¿Sí o no? Entonces piense, en este año jubilar, ¿yo puedo perdonarle la deuda a alguien? Por pequeña que sea. Por allá una apenas se mordió los labios como tremendo. Hay que perdonar. Eso cuesta. Pero hay que perdonar la deuda. Lo dice la palabra de Dios. Lo leímos en Levítico. Condonar la deuda. Restituir la tierra. Miren, ustedes me van a perdonar. Pero cuando yo hablo de todo esto, dicen el padre Aldemar es revolucionario. Hoy se habla de restitución de tierra para campesinos. Y hoy hay muchos católicos en contra de esa restitución de tierras. Es un gobierno socialista, ¿qué me importa a mí si son socialistas o no? La restitución de tierras es justicia de Dios. Y si es justicia de Dios, si es evangélico, yo estoy de acuerdo. No por este gobierno, por el otro, por el que venga. Es que la restitución de tierras es bíblica. Porque hay gente que le hemos quitado la tierra. Y hay que devolvérsela. Porque hay grandes terratenientes con la tierra usurpándola y hay pobres que la merecen, que la quieren trabajar y no la tienen. ¿Eso qué es? ¿Socialismo o es cristianismo? Eso es justicia cristiana. Y yo no puedo apoyar algo que sea injusto. Entiéndame en eso. Entonces, a mí no me vayan a catalogar porque a mí me dicen, el padre Aldemar es revolucionario, es como de izquierda. No, yo no soy de izquierda, no soy de derecha. Yo soy cristiano. ¿De dónde viene la restitución de tierras? Entonces, miremos. Cuando el Señor llama a Abraham a que salga de Ur de los Caldeos, él estaba ya acomodadito con familia y le dijo, ven Abraham, sal de tu tierra, de tu casa y ven a un país que yo te mostraré. Y allí yo te voy a dar, ¿qué le iba a dar? Tierra, descendencia, tierra. La tierra hace parte de la promesa y por eso la teología de la tierra está presente en la Biblia. Entendamos esto. Estamos hablando de teología de tierra. Es que la ecología va mucho más allá de cuidar la naturaleza. Que el Señor hizo una promesa de dar tierra. Cuando el pueblo recibe la tierra, el pueblo está en posesión de la bendición. Cuando el pueblo le quitan la tierra, el pueblo ha perdido la bendición. Y el plan de Dios se ha truncado. Se ha dañado el plan de Dios. Esto es muy importante. Si ustedes se fijan en Josué, no lo vamos a leer, pero es capítulos 13 al 21, muy largo, no lo vamos a leer ahora. Pero ustedes van y miran Josué. Cuando Josué, recuerden que Moisés era el que iba conduciendo al pueblo por el desierto hacia la promesa de la tierra. Moisés golpeó 2 veces la roca para que saliera agua y desconfió del Señor. Por tanto, él no pudo entrar a la tierra. Él llegó hasta la meseta de Moab, mira la tierra, pero no puede entrar y muere allí. ¿Quién entra a la tierra como caudillo? Josué. Josué entra y les dice, esta es la tierra que el Señor les va a dar. Ustedes verán si sirven a sus dioses, a los dioses antiguos, a los dioses de los amorreos, de los filisteos o a Yahvé. Y ellos dicen, serviremos a Yahvé. Entran en la tierra y allí en la tierra, estoy hablando de Josué, el Señor Yahvé divide la tierra ¿en cuántas tribus? ¿En 12 o en 11? En 11. Porque hay una tribu que no tiene tierra. La tribu de Leví no tiene tierra. La tribu de Leví vive del templo, del sacrificio. Es la tribu sacerdotal.
Entonces él reparte la tierra prometida, la reparte entre las tribus. Habían unos que la perdían por pereza, otros que la perdían porque siempre los hermanos son más agalludos que otros, pero perdían la tierra y se perdía el plan de Dios. Dios había dividido la tierra. Entonces al séptimo año, o al año 50, las 7 semanas de años, se hacía jubileo. ¿Y qué había que hacer? Devolverles la tierra. Restituir la tierra. ¿Qué significa restituir la tierra? Devolverla. ¿Pero qué significa? Hacer justicia. ¿Pero qué significa? Devolver la bendición de Dios. La tierra es bendición. Hacer el plan de Dios. Entonces, cuando a un rico hoy se le dice, usted tiene toda la tierra acumulada, tiene que dársela a aquellos que se las usurpó, se las quitó, le están diciendo, devuelva la bendición de Dios. Devuelva la bendición, porque Dios dio tierra para todos, para que todos tuvieran de qué vivir. Y hay unos que no viven bien porque usted le quitó la tierra. Por eso se habla de restitución. Importantísimo. Entonces, ustedes ahora tienen que ir comprendiendo por qué vivimos esto. Si ustedes se miran, la guerra en Israel es una guerra por territorio. ¿Por qué? Porque les han quitado la bendición. Es que no es solamente la tierra por la tierra, es que les han quitado la bendición. Y ellos pelean por esa bendición que Dios les dio, la tierra. ¿Vamos bien? ¿No están cansados todavía? ¿Ni una pregunta? Ni allá ni acá. Entonces vamos diciendo que el año jubilar nos enseña a condonar deudas, a restituir tierras, a liberar esclavos. Ezequiel 46, 17. ¿Quién lo tiene? Ezequiel 46, 17. El jubileo. Estamos hasta ahora comprendiendo qué es jubileo. ¿Sí ve que hablábamos de jubileo y no sabíamos qué era eso? Ezequiel 46, 17. ¿Lo tiene, hermana? Lea los dos para ellos y escribir para los de ellos. Sí. Pero si hace de su heredad un regalo a uno de sus siervos, pertenecerá éste solo hasta el año de la liberación. Luego retornará al príncipe. Solamente a sus hijos podrá pasar su heredad. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándole de su propiedad. Solo de su propiedad particular legará partes a sus hijos, para que nadie de mi pueblo sea privado de su propiedad. Palabra de Dios. Fíjense que no solamente devolver la tierra a los hijos. Esta versión, ¿qué versión es, hermana? ¿Qué Biblia es? Jerusalén. Es también darle libertad al esclavo. Ellos podían tener esclavos, podían tener siervos, pero el séptimo año o el año jubilar 50, tenían que dejar libre al esclavo y devolverlo a su familia. Y devolverlo con bendición, con tierra. Había que liberar a la otra persona. Y imagínense ustedes, hoy cuando se habla de justicia social, es muy tremendo, porque a veces nosotros esclavizamos a las personas. Esclavizamos a las personas. Mire, lo que yo vivo aquí, lo están viviendo en otras parroquias. Problemas con empleados que no se les pagó lo justo. ¿Y eso qué es? Es un descaro. ¿Cómo es que los curas no pagan lo justo a los empleados? Si ellos hablan de justicia. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Si ustedes algún día tienen a alguien y contratan a alguien,
el lema es, si lo contrata, tiene con qué pagarlo justamente. Porque si no tiene cómo pagar justamente, mejor no contrate. Es un signo de justicia. Que nosotros nos ponemos bravos con los empleados porque nos demandan. Pues sí, no debiera ser el camino. Pero ellos, ¿qué están reclamando? Lo justo. Lo justo. Eso es doloroso. Y es doloroso que a veces nosotros somos los más injustos. El sentido de liberar al otro de cargas que yo le pongo. Los tratos a las personas. Hoy tenemos que repararnos nosotros cómo tratamos a la gente. Mira, hay gente de misa que en la casa trata mal a la que hace la comida. Yo todavía sigo criticando en las casas de los ricos, o al menos de los que tienen apellido de ricos, hay 2 comedores. Eso es un espíritu feudal, esclavista. Yo no sé si ustedes han ido a esas casas. Entonces está el comedor grande donde llega uno como invitado y usted se sienta con el patrón, la señora, los 2 patrones, y usted dice, ahí la señora de la cocina, no, ella come allá. Y hay una mesa allá donde ella come y tal vez come no de lo que nosotros comemos, sino otra cosa. Eso es esclavismo. Y eso cristianamente no está dado. Si alguien me ayuda, debe comer de lo mismo que yo como. Y se puede sentar a la mesa conmigo. Y hay parroquias con 2 comedores. Hay parroquias con 2 comedores. Y eso que estoy diciendo yo aquí es una denuncia para que lo evitemos. Lo evitemos. Los tratos discriminatorios. Ahora, si es una liberación de esclavos, ¿cómo hago yo, cristiano hoy, en el año jubilar de la esperanza, o el año jubilar de la arquidiócesis, cómo hago yo para dejar de ser esclavo? ¿Qué me esclaviza? El pecado. Entonces debo confesarme, pero no es un confesarme para... Mire, hay gente que viene, se confiesa, y esta semana baila en barra y no viene a misa el domingo y dentro de 15 días vuelve a confesarse para volver a comulgar y vuelve y sigue en la misma. Eso no es. Eso no es. Alguna vez alguien me dijo, padre, yo me quiero confesar porque yo mañana voy a hacer una fiesta y yo sé que la voy a embarrar. O sea que se iba a confesar por adelantado. Para que Dios le perdonara las embarradas que iba a hacer al otro día. O sea, tal de descarado, ¿cierto? Y la gente dice eso. Padre, yo me quiero confesar porque yo sé que yo la voy a embarrar hoy. Allá donde voy la voy a embarrar, ¿qué tengo que hacer? Pues no vaya. No vaya, no sea descarado, no sea descarada, no vaya. Liberarnos de los pensamientos, de las actitudes, de los comportamientos que me hacen esclavo. Es que eso que no me deja ser feliz, eso me hace esclavo. Liberarse. Yo les decía a ustedes, tal vez en la primera reunión pastoral con los que estuve, los que vinieron, yo les dije, yo voy a tomar la decisión de no amargarme la vida este año. Y no amargármela por nada. Si la quieren amargar ustedes, amárguensela. Pero yo no quiero. Yo quiero ser libre este año. Y yo dije, si no me quieren ayudar, no me ayuden. Yo intento de que esto vaya caminando hasta donde yo pueda. Pero no me quiero amargar la vida. Eso es liberarse. Y ustedes tienen que liberarse. De tantas cosas. Representa entonces también el sentido profundo de esa libertad humana. Esa libertad humana de la que les hablaba en la predicación de la misa de hoy, una imagen genuina de Dios. Dios es libre. Y cuando yo soy libre, yo soy capaz de amar y de dejarme amar. El año jubilar me enseña que la vida puede ser mejor. La vida puede ser mejor. ¿Cómo hacer entonces para que este año jubilar sea un año de gracia? No solamente para mí, sino para los otros. Y entonces vamos a tocar el tema misionero. Jesús dice que es un tiempo de gracia. Yo voy a devolverme al texto. ¿Se acuerdan qué texto era? Lucas 4, 16, 21. Yo voy al centro del texto.
Dice, el Espíritu Santo está sobre mí, sobre cada uno de ustedes. Es el año del Espíritu. Y nos unge el Espíritu para anunciar a los pobres la buena nueva, para ser motivo de esperanza. ¿Y por qué los pobres se tienen que alegrar este año? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque los vamos a liberar de la esclavitud. ¿Por qué más? Porque habrá restitución. ¿Por qué más? Porque Dios provee de la tierra. Sí, de todo lo que he dicho, vamos a entender ahora el texto del Evangelio. Cuando Él dice, voy a pronunciar un año de gracia para los pobres, es porque los pobres encuentran resonancia en su lamento en los oídos de Yahvé. En la Biblia aparece el término Anahuín, pobres de Yahvé. Los que nadie escucha, pero Yahvé escucha. Es el año de gracia para ellos. Es el año de proclamar la liberación para los cautivos. Es el año de decir al pecador, vaya, venga, confiésese, cambie de vida, porque el Señor te ama y tú puedes hacer una vida distinta. Proclamar un año de liberación. Es el año de abrir los ojos al ciego. Es el año de la evangelización. Por eso no es solamente el año de venir aquí a rezar y a ganar indulgencia. Es el año de ir al otro y proclamarle que este es un año que hay que aprovecharlo, que es un papayazo que Dios nos da, que no podemos desaprovecharlo, porque lo más probable es que hasta el año 2033 vuelva a existir esto. ¿Y qué tal que no estemos vivos ya? Que es este, hay que sacarle el jugo, hay que aprovecharlo, ¿listo? Es el año de dar libertad a los oprimidos y proclamar para todos un año de gracia. Por eso este año es un año de bendición. Tenemos que hablar de bendición, proclamar esa bendición y vivir esa bendición. Hablando del texto de San Lucas, donde Jesús dice, esto se ha cumplido hoy. Este texto que ustedes han escuchado se ha cumplido hoy. ¿Listo? Entonces voy a devolverme otra vez donde iba. La iglesia, entonces, tomando estos textos, ha comenzado a hablar de años jubilares. Entonces ya entendemos qué es el año jubilar, ¿cierto? Ya cualquier persona que le pregunte a usted qué es eso del año jubilar, ya usted en 5 minutos le dice más o menos qué es. ¿Sí o no? Ya tiene que quedar claro. Ahora, en el año 1300, eso ya es historia de la iglesia, había un papa que se llamaba Bonifacio VIII, que convoca el primer año jubilar, en el 1300. Primer año jubilar, que lo llamó el año santo. Y se comenzaron a dar años, cada 100 años un año jubilar. Pero después, en el 1343, se estaban dando a 100 años, en 1343, Clemente VI dijo, no, hagamos años jubilares cada 50 años. Y en 1470, Pablo II dijo 25. Ahora entienden por qué este año 2025 es jubilar. Es el múltiplo de 25. En el 2050 habrá otro año jubilar. Es 2025, por tanto, obedeciendo a esa bula del Papa Pablo II, tenemos año jubilar. Habrá otros momentos jubilares. Pío XI, en 1933, dijo año de la redención. En el 2015 el Papa Francisco dijo año de la misericordia. Y entonces viene el hecho de peregrinar. Unido al hecho de año jubilar, nos dice la iglesia, hay que peregrinar. Y antes se proponían las basílicas romanas. Las basílicas romanas de San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Eran las 4 basílicas que se visitaban. Pero luego los papas han dicho, el año jubilar se puede ganar también peregrinando a ciertos lugares.
Hoy en Ibagué hay más de 12 templos jubilares y nosotros somos uno de esos. Alguien dice, ganemos la indulgencia en la capilla del hospital. ¿Se puede? No, porque el decreto está, la indulgencia, el año jubilar se celebra peregrinando al lugar establecido. Que nos vamos para el Alto de la Cruz. No, es acá. Es este templo. Un sacerdote amigo dijo, como mi templo es jubilar, yo voy a llevarlo a 2 o 3 veredas, la indulgencia. Y le dije yo, lea bien, porque en las veredas no se gana indulgencia. Se gana en el templo. Se gana en el templo. Vamos a mirar entonces qué es indulgencia. Antes de leerles lo que dice el Código de Derecho Canónico, tenemos que hablar de pecado original, que tal vez en algún momento yo vuelva a dar esa catequesis que ya está en internet. ¿Qué es el pecado original? Lo di hace 2 años, tal vez, di esa catequesis. Pero el hombre creado en gracia, Dios crea al hombre en gracia, decía el texto de hoy, vio Dios que era bueno. Ese hombre, por su soberbia, por querer ser como Dios, ese es el pecado original, querer ser como Dios, rompe con la gracia y se produce en él el pecado original. Nosotros no cometemos pecado original, nosotros lo heredamos. No es cometido, pero sí es heredado, porque nacimos en una naturaleza corrupta. ¿Ustedes tienen pecado original? ¿Sí o no? Por eso, ¿y lo tienen todavía? ¿Cómo? Ah, bueno, ya nos bautizamos. El bautismo borró el pecado original. Pero nosotros seguimos cometiendo pecados como consecuencia del pecado original. ¿Esa consecuencia cómo se llama? La consecuencia del pecado original, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Concupiscencia. No van a colocar a ninguna niña así. Padre, bautice a esta niña y coloquémosle concupiscencia. No, eso no es. Concupiscencia es esa tendencia al mal. Todos la padecemos. Nosotros bautizados no tenemos pecado original, pero tenemos concupiscencia. La concupiscencia es eso que le pican a uno los dedos de hacer un daño. Como cuando uno le ve que la hermana ya tiene los tenis sueltos y el cordón está como largo, ay, tan chévere, uno y se da por detrás y se lo amarra a la silla, para que cuando ella se pare, se caiga. ¿Ustedes no les dan ganas así a veces? A mí sí. Y esa tendencia a hacer daños, a hacer males, a cometer pecados, se llama concupiscencia. Listo, la concupiscencia nos lleva a cometer pecado. El pecado produce 2 penas. 2 penas. Una pena se llama temporal y la otra pena se llama eterna. ¿Sabían eso o no? Cuando yo cometo pecado mortal, yo tengo ya ganada una pena eterna y una pena temporal. ¿Cómo me libro de la pena eterna? ¿Y qué es la pena eterna? Si se cansan, me dicen y paramos la catequesis. ¿Qué es pena eterna? Yo estoy en pecado mortal, merezco la pena eterna. ¿Cuál es la pena eterna? ¿Cómo? La condenación, el infierno. No es más. La pena eterna es el infierno. Yo en pecado mortal, si me muero sin pedir perdón, yo voy para él. Hay condenación, pena eterna. ¿Cómo me quito la pena eterna de encima? Confesándose. Una buena confesión, no solamente diciendo. Porque ojo, la persona que se confiesa ahorita para poder comulgar y se va a 15 días a hacer lo mismo, esa confesión es inválida. No todo el que se confiesa está en gracia de Dios. Tiene que haber propósito de enmienda.
Hay gente que juega con la confesión y se confiesan continuamente de lo mismo y no hacen esfuerzos. Esa confesión es inválida. Entonces, pero me estoy saliendo. La pena eterna me libro mediante la confesión. Entonces ya yo no voy al infierno, pero me quedó la pena temporal. ¿Qué es esa pena temporal entonces? ¿Cómo? Bueno, es como se limpia, pero ¿qué es? Ya usted se adelantó. ¿Cómo limpiar la pena temporal? Mediante el purgatorio. Esa es una forma. ¿Qué es la pena temporal? La pena temporal es la huella que deja el pecado en el alma del cristiano. Es muy sencillo, mire, cuando yo tengo una camisa blanca y la perra me saluda, me pone la mano, yo rapidito voy con un trapito y me limpio, pero ¿quedo blanco? Quedo siempre con una mancha. La camisa no está sucia, pero quedó con una manchita. Esa manchita hay que limpiarla. Si usted va a Apocalipsis, no tengo la cita aquí, si usted va a Apocalipsis, Juan en la visión le pregunta al Señor, ¿quiénes son esos que vienen allá? Y la respuesta es, vienen de la gran tribulación. ¿Qué han hecho? Han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Por tanto, al cielo no se puede entrar con la camisita manchada. Padre, como que se le nota la mano de la perra ahí en la camisa. Pues ya no puedo entrar al cielo, porque tengo una mancha. Esa mancha hay que limpiarla. Encontré hoy un ejemplo muy bonito, me gustó y me lo copio. Vamos a colocar una tabla, una madera, lisa, la acaban de arreglar, la acaban de pintar, y le vamos a clavar unas puntillas. O si ustedes quieren, en la pared recién pintada, vamos a clavar unas puntillas. El pecado es la puntilla. Entonces yo clavé la puntilla, y luego, cuando me confieso, saco la puntilla. ¿Qué pasó con la pared o con la tabla? Le quedó un hueco. Las mujeres que son expertas en colocar puntillas en todas las paredes para colocar todas sus cosas, saben que si no pegan bien la puntilla y cuando la sacan, no queda un roto, queda una tronera, un pelado. Entonces, pero no está la puntilla, el pecado ya no está porque usted se confesó, quedó el roto. El roto se llama pena temporal. ¿Qué hago yo con ese roto? Lo tengo que resanar, le consigo estuco, lijo y pinto para que no quede la huella allí. Uy, esa pared cómo quedó de bonita y cómo estaba de rota, cómo cambió. Entonces ya sabemos qué es pena temporal y qué es pena eterna. ¿Para qué sirve la indulgencia? Entonces, ¿la indulgencia borra pecados? Ayuden porque todo me toca a mí. ¿Sí? ¿O no? No. Lo que borra pecados es la confesión. Eso es igual, mire, cuando la gente me dice, ay padre, cuando usted va y le coloca los óleos a un enfermo, el enfermo no hay necesidad de absolverlo porque la unción borra pecados. No, la unción no borra pecados. Lo que borra pecados es la confesión y la absolución. Por eso cuando el sacerdote va y visita a un enfermo, él lo unge con aceite y lo absuelve. Si no lo absuelve, por eso esa visita no la hace sino el sacerdote, no la puede hacer la religiosa, no la puede hacer el diácono, la tiene que hacer el sacerdote porque tiene que absolver. La indulgencia se gana si usted está confesado, pero no le está perdonando pecados. La indulgencia lo que hace es resanar la pared. Es muy sencillo. No perdona, él está resanando la pared, quitando la huella. Como todos tenemos nuestro corazón manchado, si yo digo que tenemos el corazón manchado, ¿estoy diciendo que estamos todos en pecado? No. Estoy diciendo que aunque nos hayamos confesado, en el corazón ¿qué quedó? Los rotos de la puntilla. ¿Cómo nos quitamos ese roto? ¿Cómo limpiamos? Entonces ya Daisy dijo una. Daisy dijo, nos morimos y vamos al purgatorio. En el purgatorio uno va y allá mediante las llamas del amor de Dios se purifica y la pared vuelve a quedar limpia. Para que digan,
Se purificó en la sangre del Cordero. ¿Qué otra manera de purificar? No, la confesión es para perdón de pecados, la confesión es para la pena eterna. Sí. La penitencia. Haciendo penitencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya van dos. Penitencia, purgatorio. La caridad. ¿Qué más? El ayuno, la limosna. ¿Qué más? ¿Falta otra cosa que la gente a veces no lo usa? No. El ofrecimiento de los sufrimientos y la enfermedad. Eso es un purgatorio genial. Entonces me dio un cáncer, yo se lo voy a ofrecer al Señor para purificar mi corazón y para la purificación de otros hermanos. ¿Listo? Hay que enseñarle a la gente que ese sufrimiento, en lugar de estarse quejando, renegando, usted puede purificarse allí. Es decir, que ustedes pueden ganar purgatorio aquí todos los días. Cuando alguien le hace a uno algo malo, en lugar de usted decir, dice, Señor, te ofrezco este dolor que me hizo causar esta persona, que me causó esta persona, para purificarme en mi corazón y para la salvación del mundo. Un poquito de purgatorio. Mire que si hiciéramos eso todos los días, tal vez pasaríamos derecho al cielo. ¿Qué iba a decir, hermano? Sufrir con paciencia. Alguien podría preguntar, que si las capillas de los que sirven para indulgencia plenaria. No. Ahora, allí están preguntando si las capillas sirven para indulgencia plenaria. Entonces, como me hacen una pregunta, me sacan un poquito del tema, pero yo respondo, porque hay indulgencia plenaria y hay indulgencia parcial. ¿Qué significa plenaria? Total, que el maestro vino y resanó todos los huecos de las puntillas. 7 puntillas, 7 huecos y él resanó 7. La indulgencia parcial es que el maestro vino y resanó 2. Y quedaron 5. Bueno, pero ya 5 es menos que 7. Algo es algo. ¿Cuándo puedo ganar yo indulgencia parcial? Yo puedo ganar indulgencia parcial rezando el Santo Rosario con devoción, no la carrera, ¿cierto? Para amén. No, ese rosario no, bien rezado. ¿Cómo? Esa es una, se puede ganar indulgencia parcial orando por el Papa, pero es un requisito de la indulgencia plenaria. Ya de eso hablamos ahora. Orando el Santo Via Crucis. Estoy hablando de la parcial. Los 2 rotos de los 7. Haciendo visitas al Santísimo Sacramento. Haciendo obras de caridad. Indulgencia parcial. Si allá la capillita del hospital tiene un crucifijo y yo voy y me dedico una hora a orar allí delante del crucifijo, ¿gano indulgencia? Sí, pero parcial. En las capillas de adoración, parcial. Indulgencia plenaria solamente donde se está decretado. También puedo ganar indulgencia plenaria, o escuchen esto no lo enseñan los curas casi. Toda fiesta patronal da indulgencia plenaria. Si hoy es Nuestra Señora de Lourdes, las parroquias que celebran a Nuestra Señora de Lourdes como patrona, ¿hoy se puede ganar indulgencia plenaria ya? Sí. Se gana el día de la vigilia pascual. Se gana el primer día del año. Se gana el 2 de agosto, donde se venera a San Francisco de Asís. ¿Dónde más se gana? En la primera misa de un sacerdote. El padre Diego vino a celebrar aquí en diciembre la primera misa. Esa misa tenía indulgencia plenaria. Era la primera misa de la primicia. Indulgencia plenaria. Entonces yo creo que le respondí a la que estaba preguntando por la indulgencia allí. Entonces queda claro que hay pena temporal, pena eterna, y que las dos se... Ahora, ¿para quién puedo ganar yo indulgencia plenaria? Entonces vamos a mirar para quién. Todavía no hemos mirado qué es.
La indulgencia plenaria la puedo ganar para mí o para un difunto. Yo quiero ganarla para mi abuelita, que es que ella, como no cree en Dios, ella no le gusta venir a misa. ¿La puedo ganar? Porque ella puede venir a ganarla. La voy a ganar por un difunto, porque el difunto no puede venir, no, ni que se le ocurra venir. Yo mañana celebrando y que me aparece un poco de difuntos aquí, no le celebro. Pues ni que se le ocurra. Entonces yo gano para mí una indulgencia personal y lo gano para otra persona. ¿Cuántas veces puedo ganarla? En el día. La puedo ganar 2 veces. Yo puedo ganarla por la mañana para mí y por la tarde para un ser querido difunto, cumpliendo los requisitos. Como ya se adelantaron, vamos a hablar de requisitos. El primer requisito que yo necesito para ganar indulgencia plenaria, adivinen cuál es. Parece ilógico, parece tonto el requisito, pero es el más importante. Tener ganas. Querer recibirla. Yo estoy en gracia, yo quiero ir a misa, pero a mí esa vaina no me interesa. El primer requisito para la indulgencia plenaria es querer, tener ganas de recibirla. Parece tonta la... ¿Cierto? No tonto yo y no tonta la respuesta. Tener ganas. Segundo, estar en gracia de Dios. Yo leía por ahí que 20 días antes o 20 días después. No lo juguemos así. No negociemos de esa manera con Dios. Lo que yo sí puedo hacer es que si yo llego a este templo, porque vengo peregrinando y vengo de lejos, y ya están en misa, yo puedo ganar la indulgencia sin confesarme, con el compromiso que tan pronto termine la misa, yo busco al sacerdote y le digo que me confiese. Ah, ya la cosa cambia. Vale también para la persona que no es de aquí, vive lejos, está en pecado, llega a la misa, no alcanza a confesarse, él puede confesarse con el compromiso de que terminada la misa, yo busco al sacerdote para confesarme. Así sí se puede. ¿Listo? Entonces vamos a tener ganas, estar en gracia de Dios, no confesarse, porque si usted confesó ayer, ¿para qué va a confesar hoy? Si ya está en gracia. Y estar en gracia significa que usted se tiene que confesar. Tercero, recibir la comunión. Y ese recibir la comunión va más allá de recibir el cuerpo de Cristo. Eso es otro tema bien candente, porque la gente dice, yo comulgo. Y yo digo, sí, usted recibe el cuerpo de Cristo, sacramental, pero no está en comunión con el cuerpo de Cristo místico. La comunión es plena. Yo no puedo recibir la comunión si no comulgo con el cuerpo místico que es la iglesia. La comunión debe ser plena. Yo voy a ir a comulgar, voy a recibir al Señor, pero me voy a poner en paz con mis hermanos. Pero voy a comenzar a ser un buen cristiano. Voy a comenzar a tratarme con todos. Ah, bueno, allí puedo ganar indulgencia plenaria. Van 4, ¿cierto? 3, 4. Tener ganas, en gracia, estar en gracia, recibir la comunión. ¿Cómo? Pregunta, padre, una persona casada pero separada, ¿se puede confesar? Esa pregunta me la hacen cada vez que doy catequesis. Una persona, es otro paréntesis, tengamos paciencia porque cuando llegan las preguntas hay que responderlas. ¿Una persona casada pero separada puede comulgar? Entonces podemos responder como Angélica, depende. Si mi esposo o mi esposa me dejaron, se fue con otra mechuda, o un barrigón por ahí que consiguió, se fue, yo no soy culpable de que me haya dejado. Padre, pero es que él tiene moza. Ah, pero es la moza de él, no es la mía. Entonces, en ese caso, si yo estoy en gracia, yo estoy guardando la castidad, yo puedo comulgar.
Pero si él me la jugó y yo, pues yo puedo desquitarme porque es que un clavo saca otro clavo, pues no. Entonces esa persona no puede comulgar. Si está en gracia de Dios, así se haya separado, separarse no es pecado, ¿cierto? Quedó resuelta la pregunta. Tener ganas de confesar, tener ganas de tener la indulgencia, estar en gracia de Dios, comulgar, orar por las intenciones del Papa y por el Papa. Miren, yo no sé si ustedes han puesto atención a la oración del Papa que estoy haciendo. A mí me gusta ir más allá de los textos, porque orar por el Papa, a veces hacemos una oración cualquiera y ya. A veces nosotros, en la Iglesia Católica, hay que decirlo, la Iglesia Católica está viviendo una crisis muy grande hoy alrededor del Papa. Porque muchos católicos, católicos entre comillas, no aceptan al Papa Francisco. Y si no aceptan al Papa Francisco, ya no son católicos. Han caído en una herejía. Y al caer en una herejía, ya se separan de la iglesia. Porque la iglesia acepta a este Papa. Y creemos que este Papa es ungido por Dios. Hay unos movimientos en la iglesia que son sedevacantistas, que creen que el último Papa fue Juan 23. Los que creen en la misa tridentina y porque hay que hacerla en latín. Y yo les digo, si hubiéramos seguido con el latín, yo no sería cura. Porque yo a duras penas balbuceo el español. Entonces, cuando oramos por el Papa, estamos diciendo que entramos en comunión con toda la iglesia. Eso es orar por el Papa. Yo alguna vez conté, yo tuve muchos problemas con el antiguo obispo. Y un día me dio mucha rabia con él y lo saqué de la plegaria, yo siendo cura. Yo era cura joven, y uno joven es loco. Ser cura no significa que sea cuerdo. Entonces cuando yo llegaba a la plegaria, yo decía, Señor, acuérdate del Papa Julano y de todo tu pueblo santo. Y no oraba por el obispo. Yo quiero orar por ese señor que me caía mal y que me estaba fregando la vida. Y eso es una tontería. Porque cuando yo oro por Monseñor Orlando, no estoy orando por él. Estoy orando por la comunión de la arquidiócesis. Entonces, lo que yo hacía es un error. Yo lo cuento como un testimonio de locura de joven. De cura joven, uno tiene piedra y yo no lo vuelvo ni a mencionar. Entonces, cuando yo oro por el Papa Francisco, yo estoy orando por la comunión de toda la iglesia. Es decir, que yo gano indulgencia plenaria en la medida en que yo estoy en comunión con toda la iglesia y acepto al Papa como vínculo de unidad. El obispo de Ibagué, me cae mal, me cae bien, no importa. Es un vínculo de unidad y yo debo orar por él. Entonces, los sedevacantistas que no aceptan al Papa Francisco, ¿pueden ganar indulgencia plenaria? No. No la pueden ganar. No están en comunión con la iglesia. Entonces, así como cuando yo digo comunión con Cristo, significa comunión con el cuerpo místico, orar por el Papa significa entrar en comunión con. De esa manera, hemos llegado a las 8 de la noche. Y si llegamos a las 8 de la noche, significa que la catequesis termina. Nos queda faltando hablar de qué es la indulgencia. En este momento creo que no están como requisito, pero me puso en duda. Sí, me puso en duda, lo vamos a consultar. Y dentro de 8 días les digo si hace parte de... Tengo entendido que son esos los requisitos para ganar indulgencia plenaria. Y luego termino diciéndoles, peregrinar, no piensen que es gente que no es de Venadillo, que tiene que venir a peregrinar hasta acá. Nosotros somos peregrinos.
Ni tampoco que dice, es que tengo que irme caminando hasta allá. Imagine que uno quiera irse hasta el santuario de las Lajas a peregrinar y uno echando quimba, no, cuando llega. No es eso, es el sentido de voy, no me apego al mundo, sino que voy caminando en torno a Cristo para encontrarme con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire que teníamos 81 personas conectadas hoy en esta catequesis. Entonces, le agradecemos a ellos que se conectaron y a ustedes que vinieron. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos veremos entonces en catequesis, tanto virtual como presencial, el próximo martes a las 7 de la noche. Miren, los de Venadillo no se aperecen. Como el Padre lo va a transmitir, nos quedamos en casa. No, hay que sacrificarse un poquito y venir, el congregarnos. Ustedes me van a animar para que yo siga dando las catequesis. Si hay que corregir algo, me lo pueden decir, me lo hacen saber y así vamos mejorando. Buenas noches. Gracias.